Ya, vamos a comenzar a hacer el análisis de un circuito en serie, como el que se muestra aquí en el circuito, ¿cierto? En la imagen. De ahí para ello debemos tener presente, primero que todo, cuál es la fórmula de Ohm o cuál es la ley de Ohm que vamos a aplicar. Y para ello vamos a recurrir al triángulo de Ohm, que es igual a B sobre R por I. Entonces, si nosotros queremos calcular voltaje, tapamos voltaje y nos queda R por I. Si queremos calcular la resistencia va a ser igual a voltaje dividido intensidad de corriente. Y por último, si queremos calcular intensidad de corriente, va a ser igual a voltaje dividido en resistencia. ¿Ya? Eso es lo primero. Ahora vamos a proceder a analizar el circuito. Para analizar el circuito en serie, ¿cierto? Debemos considerar también que R total es una sumatoria, ¿cierto?, que se realiza sumando todas las resistencias que tenemos en nuestro circuito. R1 más R2 más R3 más todas las R's que tengamos conectadas en nuestro circuito. ¿Ya? Después de esto, lo primero que debemos hacer es analizar nuestro circuito, identificar qué tenemos, identificar qué debemos medir, ¿ya? Y dejarlo registrado para mantener un orden. Tenemos un voltaje de fuente que es igual a 9 voltios. Tenemos una resistencia número 1, ¿cierto?, que es igual a 330 ohm. Tenemos una resistencia número 2, que es igual a 1 kilo ohm. Y tenemos una resistencia número 3, que es igual a 2,2 kilo ohm. ¿Ya? Ahora debemos identificar qué debemos calcular. ¿Ya? Lo primero, como tenemos resistencia, ¿cierto?, vamos a tener que calcular nuestra R total. ¿Ya? Vamos a tener que calcular nuestra intensidad de corriente total del circuito, que es una sola, ¿ya? Debido a que en un circuito en serie la intensidad de corriente es igual para todo el circuito, ¿ya? Luego debemos calcular la intensidad de las caídas de tensión que se provocan en las resistencias. Debemos calcular la caída de tensión que se provoca en R1, la caída de tensión que se provoca en R2 y la caída de tensión que se provoca en R3. Entonces tenemos el voltaje de R1, el voltaje de R2 y el voltaje de R3. ¿Ya? Estos son los 5 cálculos matemáticos que debemos desarrollar. Comenzamos por R total. R total va a ser igual, dijimos, a toda la resistencia, ¿cierto? 330 más 1 kilo, que es 1000 ohm, más 2,2 kilo, que son 2200 ohm. Y debemos hacer la sumatoria de esto. Tenemos 330 más 1000 más 2200. Y tenemos una resistencia total entonces de 3530 ohm. Este es mi R total. Eso es R1, R2, R3. ¿Ya? Teniendo R total, dejamos registro acá, ¿cierto? 3530 ohm. ¿Ya? Luego vamos a calcular nuestra I total o nuestra intensidad de corriente total del circuito. Y para ello recurrimos a la fórmula matemática, que es voltaje dividido R. Como es la I total, la corriente de todo el circuito, ¿cierto?, vamos a calcularlo por la R total. Por lo tanto, I total va a ser igual a 9 voltios dividido 3530 ohm. Por lo tanto, hacemos la operación matemática: 9 dividido 3530 ohm. Y eso va a ser igual a 0,0025 amperes. ¿Ya? 0,025 amperes. Lo ideal es registrar la mayor cantidad de dígitos para que después los valores nos salgan lo más cercano posible. ¿Ya? En este caso yo voy a anotar hasta el 25 solamente. Ya, tenemos entonces el cálculo matemático de la R total y la I total. Esto es 0,0025 amperios. Ahora debemos calcular las caídas de tensión. La caída de tensión que se provoca en R1, la caída de tensión que se provoca en R2 y la caída de tensión que se provoca en R3. Por lo tanto, vamos a calcular el voltaje de R1.
por lo tanto voltaje de R1, que va a ser igual a, según la fórmula matemática para calcular voltaje, según la fórmula de Ohm, ¿cierto? Es R por I. En este caso, ¿cuál es el R que debemos ocupar? El R1. Por lo tanto, me queda R1 por la I, que es 0,0025, ¿cierto? Por I total. Entonces ahora anotamos los valores. R1 es 330 ohm por la I total, que es 0,0025 amperios. ¿Ya? Hacemos el cálculo matemático, 330 por 0,0025. Eso me da un voltaje total de 0,825 voltios. Entonces, el voltaje que existe en la caída de tensión de R1 es igual a 0,825 voltios. Luego debemos calcular el voltaje en R2. ¿Ya? Para ello vamos a utilizar la misma fórmula matemática, ¿cierto? La de arriba, la misma fórmula matemática, pero ahora vamos a reemplazar el R2. Entonces, R2 por I total. Nuevamente I total. ¿Por qué motivo? Porque recordemos que estamos en un circuito en serie, y en un circuito en serie la intensidad de corriente es igual en todo el circuito. Ya, por lo tanto, la resistencia que pasa por R1, perdón, la intensidad de corriente que pasa por R1 es igual a la intensidad de corriente que pasa por R2 y que pasa por R3. Entonces, R2 es igual a 1000 ohm por 0,0025. ¿Ya? 1000 por 0,0025. Esto es igual a 2,5 voltios. ¿Ya? La caída de tensión que se provoca entonces en R2 es igual a 2,5 voltios. Y por último, el voltaje en R3 va a ser igual ahora a R3 por la I total. ¿Ya? Esto va a ser igual entonces a 2200 ohm por 0,0025. Hacemos la operatoria matemática, 2200 ohm por 0,0025. Y esto es igual a 5,5 voltios. ¿Ya? Entonces 5,5 voltios. ¿Ya? Por último, ahora podemos deducir o podemos sacar como conclusión algunas cosas. Lo primero, recordar, la corriente es igual en todo el circuito, ¿cierto? Segundo, si nos fijamos, dependiendo la capacidad resistiva de la carga, va a ser la cantidad de consumo de voltaje que va a tener. Ya va a ser la caída de tensión que se va a generar. Mientras mayor sea la capacidad resistiva, mayor es la caída de tensión. ¿Ya? Por otra parte, si sumamos las tres caídas de tensión, 0,825 más 2,5 más 5,5 nos debería dar un valor cercano o igual a 9. ¿Por qué hay tanta diferencia aquí? Porque nosotros, recuerden que ocupamos solamente unos pocos decimales de la operación de intensidad de corriente. Si hubiéramos utilizado todos los decimales, nos hubiera dado un valor más exacto al 9. Pero está bien, está dentro del rango del margen de error.